Es por eso que damos la bienvenida a nuestro querido pastor distrital, Pastor Joel Álvarez, quien tiene la oportunidad, el desafío en esta oportunidad, ¿no es cierto?, de introducirnos en este libro. Los saludo, pastor, ¿cómo está usted? Quiero ver si funciona su micrófono y si puede, si también va a tener alguna presentación o algo para habilitarlo. Hola, qué gusto poder saludarles. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sabía que estaban trabajando en base a la lectura de algunos libros específicos. Eh, es una, es una actividad que varias iglesias están teniendo, ¿ah? Que tiene que ver con el estudio ahí de libros de manera bien específica. Y bueno, eso hace bien para digamos, para la comprensión de muchas cosas que son importantes para el adventista del séptimo día. ¿Ok? ¿Por qué somos adventistas? ¿Por qué tenemos ciertos pilares que son distintivos? Y bien lo dijo Luciano, o sea, sí, y también lo clarifica ahí el autor. Si nosotros sacamos 1844, no existe iglesia adventista del séptimo día. Y eso lo manifiesta ahí el autor. Eh, Mencionarle un poquitito sobre el autor. Hay muchos autores adventistas que han escrito sobre juicio investigador, sobre santuario, y la iglesia divulga digamos, estos estudios. Disculpen, este autor, Clifford, es uno de los autores dentro del ámbito adventista, digamos, conservadores y que mantienen, digamos, un diálogo con algunos otros autores que son de un ala un poquito más conservadora y algunos de manera muy conservadora tradicional y algunos que son un poquito más liberadoras o liberales. Él está dentro de la parte media de los teólogos adventistas y él tiene la capacidad de, de, de explicar lo que es complicado de manera simple, de manera simple. Entonces, en el transcurso de la lectura del libro, ustedes van a ir viendo digamos, muchos ejemplos de vida que va desarrollando el autor digamos, en su diálogo en el libro. Lo que él quiere establecer, y lo hace de manera muy clara, es el hecho de que nosotros como adventistas tenemos un fundamento claro de nuestra existencia, que es muy distintivo a cualquier otra religión. Eh, nosotros podemos hablar, predicar y difundir el santuario y la doctrina del santuario gracias a que se ha trabajado y se ha desarrollado a través del tiempo estos elementos que para algunas denominaciones vienen a ser más bien un tema, digamos, técnico más que un pensamiento de Cristo hacia la humanidad, como lo entendemos en este caso nosotros. Eh, tengo una presentación acá, no sé si me permite hacerlo, ya, y ahí vamos a ir dialogando. Yo voy a ver acá, ya, ahí se ve, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, Este es el libro. Este libro ha sido publicado y ha sido masificado. Primero se hizo muy famoso en Estados Unidos por su manera de explicar las cosas complicadas de manera muy simple. Entonces, él se caracteriza en ese estilo, en ese estilo. Y como se hizo muy famoso en Norteamérica, este libro luego lo pusieron a disposición también del habla hispana. Ahora, dentro de las lecturas teológicas, por decirlo así, o bases teológicas, el libro es para ser divulgado a todo público, a todo público. O sea, en este caso es de un diálogo muy comprensible y puede ser también, puede producir digamos, un trabajo evangelístico para las personas.
que a lo mejor queremos introducirla en el tema del santuario. Entonces, este libro tiene la característica de ser muy amigable, muy amigable. Dentro de los movimientos, o sea, de los estudios teológicos, eh, donde se preparan los teólogos, es un libro de primera mano. O sea, no hay pastor que no lo haya leído. Y generalmente se lee para lograr después, para tener un concepto general, para luego llegar entonces a estudios un poquito más profundos. Él toca algunas cositas que tienen que ver con el tema, con la raíz de ciertos conceptos, donde él le da bastante fuerza a eso, pero a la vez también lo hace de manera muy simple para que, de no meterse, digamos, en profundidades, sino que más bien eso lo lleva hacia un conocimiento más práctico. Así que va a ser bien a la iglesia y va a ser muy bien al estudio que ustedes quieren empezar a tener. Muy bien, hay un resumen más general con respecto a esto, porque es lo que me pidió Luciano. Me dijo, haga un resumen del libro en sí. Y entonces yo traje algunas cositas interesantes de ahí que quiero mostrar. Tiene 11 capítulos y cada capítulo tiene su aventura. Pero en el resumen de este libro, por ejemplo, de manera, un resumen general, existe un juicio previo a la segunda venida de Cristo. Eso es un hecho que da el autor. El autor no entra con especulaciones. Él, él se manifiesta y se muestra como un adventista del séptimo día. Y es muy categórico en eso. Él habla también acerca de dónde ese juicio ocurre después de 1798. Hay unas discusiones bien interesantes ahí en el libro de por qué partimos de 1798 y por qué 1844. Y él ahí lo explica bastante bien. Hay otro libro también interesante que es un poquito más grande, son de más historia, pero que también siguen la misma tónica de este autor Clifford, que es Maxwell, que es uno de los autores también adventista y que la iglesia ha masificado bastante, primero porque habla también de conceptos de profecía y también lo hace amigable al público para que todos puedan entenderlo. Ya, también aquí el autor habla de Daniel capítulo 7. Es importante cuando usted estudia el santuario, usted no puede dejar de estudiar Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, porque entre los tres capítulos, entre sí, estos se relacionan y mantienen un diálogo importantísimo dentro de estos capítulos. ¿Ya? O sea, si usted va a estudiar el capítulo 9, sí o sí tiene que estudiar el 7 y tiene que estudiar el 8 para lograr una comprensión de lo que quiere entregar en este caso Daniel. También el autor aplica aquí el principio día por año a las 2300 tarde y mañana, donde concluyen en el año 1844. Si usted quiere entrar en una profundidad con respecto a por qué nosotros eh, consideramos esta profecía día por año y cuáles son los argumentos que tenemos, hay otros autores que sí profundizan con respecto a esto, que son autores adventistas también, y también no adventistas que también consideran esto como un pilar fundamental para poder interpretar las profecías. Por lo tanto, aquí el autor, cuando habla de día a año, él da por hecho digamos, con un lenguaje muy simple, que la única forma de interpretar las profecías importantes y numéricas dentro de la escritura tienen que ser interpretadas bajo ese concepto de día por año. Y él entrega varios argumentos ahí bíblicos también para poder fortalecer esta interpretación. Si no fuera por digamos, por el principio día por año, nosotros no tendríamos ni pies ni cabeza y no podríamos interpretar esta profecía. Esta profecía. Ustedes pueden revisar algunos materiales si les gusta un poquitito más escarbar en este tema. Pueden revisar alguna literatura no adventista que hable sobre el principio día por año y se van a dar cuenta que
para interpretar específicamente esta profecía, para ellos es un gran desafío, porque aunque tratan de argumentar que esto podrían ser, por ejemplo, eh, no día por año, sino que solamente días, para llegar a para empezar con un hecho específico y terminar con un hecho final, no hay forma de articularlo dentro de lo que es la importancia profética o lo que Dios quiere revelar. O sea, en otras palabras, no nos sirve en absoluto. Entonces, esta interpretación sí da en un punto bien significativo. El juicio investigador, dice el autor, iniciado en 1844, es una doctrina bíblica y constituye el elemento distintivo del adventismo. ¿Ya? Él no se saca el pensamiento adventista, él lo mantiene porque él es un adventista. El autor también afirma que la doctrina de 1844 es el fundamento distintivo del adventismo. Sostiene que si 1844 no es bíblico, entonces el adventismo pierde su razón de ser profética. Argumenta que esta doctrina debe demostrarse exclusivamente con las sagradas escrituras. Ahora, él es muy claro en esto, porque como es un libro también evangelizador, que de fácil comprensión, él utiliza muy poca base del espíritu de profecía. Él trabaja bastante el tema, perdón, el tema bíblico, por lo tanto él lo desarrolla ahí. Y cuando recurre al NHI es para un aspecto, digamos, más específico, más específico. Pero él hace énfasis dentro de toda la lectura que ustedes pueden mirar, hace énfasis en que la Biblia debe interpretarse, en este caso, por sí misma. Ahora, Luciano me dijo que debiéramos, o sea, que yo debiera presentar esto como, digamos, cuál es la característica que tiene el libro. Así que eso es lo que vamos a hablar. Aquí no vamos a discutir temas. ¿Por qué el principio día por año, por ejemplo? Esto no lo vamos a discutir acá, pero es para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla en este caso el- cómo desarrolla el autor este tema del juicio investigador, de la profecía de las 2300 tarde y mañana, cómo encajan las 70 semanas dentro de esta profecía, cómo encajan los 1260 años, por qué llegamos a 1798 y después nos saltamos a 1844, por qué damos punto de partida el juicio investigador 1844. Todas esas cositas las desarrolla ahí bien el autor. Muy bien, el primer capítulo que ustedes van a mirar ahí, 1844 es el fundamento distintivo del adventismo. Eso lo deja claro ahí el autor con su primer planteamiento en el capítulo 1. Y a la vez también él demuestra con la Biblia demuestra aquellos hechos de 1844. 1844 debe ser demostrado con las escrituras. Si 1844 es falso, dice él, el adventismo pierde su fundamento profético. El juicio investigador es la doctrina distintiva del adventismo. La comprensión de esta doctrina es esencial para la identidad de la misión adventista. El capítulo 2, el capítulo 2, él hace énfasis porque hay algunos autores que hablan de que el juicio comenzó en el año 31 después del Cristo. Él hace esa como, como una historia sobre eso. Bueno, él argumenta diciendo que, él dice, el autor dice que el Nuevo Testamento habla de un juicio futuro. No hace referencia al tiempo de la primera era cristiana. Los creyentes comparecerán, dice él, ante el tribunal de Cristo. Él también puntea diciendo que el juicio debe ocurrir después de la cruz y también que existe un juicio específico relacionado con el pueblo de Dios. Ahora, lo que podría ser complicado para el no adventista es considerar que va a ser llevado a juicio una persona. Esto puede ser complicado, pero el autor lo desarrolla de una manera bien amigable porque hace entender que el juicio aquí no es para condenación, sino que es más bien para reivindicar y a la vez también para dar a entender al ser humano que Dios es un Dios justo y que Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a su propia forma de comportarse en este mundo. Él habla sobre Daniel capítulo 2
que es una profecía clásica de los adventistas, sobre Babilonia, Persia, Medio Persia, Grecia, Roma y el reino de Dios, en este caso, el reino de nuestro Padre. Dice, las demás profecías de Daniel amplían esta secuencia y Roma se prolonga hasta el fin del tiempo. Ahí habla un poquitito también de lo que tiene que ver con la historia, con la historia. En el capítulo 4 él habla sobre el juicio investigador. Y aquí él hace referencia y dice, las cuatro bestias representan cuatro imperios que son mundiales. El cuerno pequeño habla un poquitito sobre el cuerno pequeño al papado, los 1260 días que representan años. El juicio ocurre después de 1798. Y aquí hay cosas bien interesantes, ¿ah? Que cuando estudiemos de manera particular en los días jueves, vamos a mirar sobre el santuario y vamos a observar esta fecha específica. El juicio ocurre antes también de la segunda venida de Cristo, dice él, una secuencia, papado, juicio y reino, reino de Dios. Él en el capítulo 5 dice que Daniel capítulo 8 presenta el mismo evento de Daniel capítulo 7 bajo otro símbolo. Y él habla de carnero es igual a medio persa, macho cabrío a Grecia, cuerno pequeño igual a Roma, papal, pagana y papal, y la purificación del santuario es paralela al juicio celestial. La purificación debe ocurrir después de 1798, y ahí él argumenta bastante sobre eso. Luego él entra con respecto a Daniel capítulo 9. Se dan cuenta que Daniel desarrolla Daniel 7, Daniel 8 y Daniel capítulo 9. Por eso estos tres capítulos deben ser estudiados sí o sí juntos. Daniel capítulo 9 explica el inicio de los 2300 años. Y aquí él dice que las 70 semanas son cortadas y él explica que están dentro de los 2300 tarde y mañana y que están dentro de estas 70 semanas y que tiene que ver digamos, con una experiencia particular que tiene que ver con un pueblo particular. Ahí ustedes lo van a ver, ¿ah? Comienza en el año 457, que es una fecha clásica adventista, en donde damos comienzo nosotros a esta profecía, y luego las 69 semanas, donde llega el Mesías. La crucifixión ocurre a mitad de la última semana y el periodo termina en el año 34 después de Cristo. Por lo tanto, los 2300 años concluyen en 1844. Ahora, el libro es bastante, digamos, como es un libro, digamos, de divulgación y de fácil lectura, hay muchas cosas que el autor da por hecho, y que tampoco no profundiza, porque él tiene también otros libros donde él también profundiza ciertos conceptos y ciertas profecías también. Ya Daniel capítulo 8 dice él, está conectado directamente con el servicio en el santuario celestial. Por lo tanto, servicio en el santuario. El capítulo utiliza un lenguaje propio del santuario. Ahí él entra inmediatamente con algunos conceptos hebreos, por ejemplo, el continuo, y se relaciona con el ministerio sacerdotal diario. Él habla acerca del cuerno pequeño que ataca la obra mediadora de Cristo. Habla de Daniel capítulo 8, donde refleja la frase del ministerio sacerdotal celestial. En el capítulo 8, eh, la defensa de Daniel 8:14 y el juicio investigador es como el tema central. Él habla sobre la purificación o purificado, que es una traducción válida, desarrolla este concepto de purificación, que la purificación implica juicio y vindicación, habla sobre por qué nosotros no partimos la profecía específicamente con él, con este rey. Hebreos no eliminan el ministerio celestial progresivo de Cristo, y en el capítulo 9 del libro habla sobre la defensa del método profético adventista. ¿Cuál es ese? El principio día por año tiene base bíblica e histórica. Habla de las 70 semanas, si solo funcionan día por año, lo que mencionamos al principio y que el autor repite en su desarrollo, digamos, temático. Los 2300 días también deben interpretarse con el diálogo día por año, y sin este principio las profecías no armonizan. Hermanos, si nosotros no conocemos este principio, no podemos nosotros darle cumplimiento, o no podríamos nosotros
digamos, hablar de cómo se desarrolla, en este caso, la profecía. Eh, el conflicto entre Cristo y Satanás involucra a todo el universo. El juicio vindica a Dios, él lo deja de manera muy clara en este capítulo. Los seres celestiales observan el juicio, ahí hay un gran desarrollo de Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. El mensaje del primer ángel anuncia también este juicio. Y en el capítulo 11 está la aplicación práctica del juicio investigador. ¿Qué dice él? El autor dice que el santuario celestial será purificado, los pecados serán finalmente eliminados, Satanás cargará con la responsabilidad final del pecado, Dios prepara un pueblo obediente y purificado. Esto es interesante observar, ¿ah? Porque aquí está hablando de que el pueblo tiene ciertas características antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son características que tienen que ver con, eh, con la cual él tiene que pasar, este pueblo tiene que pasar, tiene que pasar por el tiempo de angustia, depende netamente del Espíritu Santo y de su relación con el Señor para poder avanzar y llegar hasta el final. Se promete la ayuda también celestial para aquellos que tengan que pasar por esa situación. La salvación es por la justicia de Cristo, solamente justicia de Cristo, y el juicio llama a la santificación. Muy bien, termina entonces el autor, y el autor en sus propias palabras podría decir que 1844 marca el comienzo de la obra final de Cristo en el santuario celestial, y que mediante la cual Dios vindica su carácter, elimina definitivamente el pecado y prepara a un pueblo para su pronto regreso. Dios está buscando refinar y purificar a un pueblo para que guarde los mandamientos, a un pueblo que pueda estar de pie en el día del juicio. Tal como en el día simbólico de la expiación era un momento especial de análisis, arrepentimiento y preparación, cuanto más lo es el verdadero día de expiación en el cual hemos estado viviendo desde este año. Y él lo desarrolla ahí porque es el tema predilecto de este autor. El juicio es importante en nuestra vida porque Dios desea prepararnos para que salgamos victoriosos en él. Esto es lo que él trata, digamos, y desarrolla dentro del libro. Y algunos conceptos que acabamos de mencionar están desarrollados en su libro. Él es repetitivo en ciertos conceptos, que eso ayuda a un tema de digamos, de que el concepto se vaya familiarizando con el estudio y que más adelante va adquiriendo mayor fuerza, porque él lo hace de una manera muy didáctica. Así que yo lo animo a avanzar con este libro y me parece muy buena idea haberlo elegido para poder llevar adelante este estudio. Ahora, consideren sí que este libro es del autor. Él trata estos temas que son adventistas. Por lo tanto, si hay preguntas que son demasiado, digamos, o muy profundas, si el autor no las contesta, no se las va a contestar quien esté desarrollando la lectura. Hay que tener ese pensamiento. Muy bien, pues mi hermano, no sé si cumplí con la orden que usted me dio, pero tratamos de hacer algo lo que Sí. usted me dijo. No, se pasó, Pastor. Anduvo tanto en contenido como en tiempo justo. Así que se lo agradezco harto, Pastor. Se lo agradecemos. Agradecemos esta introducción y esta reseña que nos hace de este libro, dejándonos el desafío para que durante las 11 semanas que vienen podamos ir viendo en forma pormenorizada los argumentos. Y esto es lo importante, y este es el desafío del club de lectura. Este es el desafío, que usted en la medida que vaya leyendo, vaya comprobando con la Biblia. La primera slide que presentó el pastor, justamente el autor se encarga de dejar muy bien establecido de que como cristianos y adventistas, como pueblo de los últimos días, tenemos que ser capaces de presentar razonablemente y contundentemente en base a escritura nuestra fe, y especialmente con respecto al tema de 1844 y su importancia como inicio del tiempo como el tiempo del fin. Entonces el desafío, y ya para juntarnos desde el próximo lunes, para que comentemos juntos la lectura del primer capítulo,
es que en la medida que usted y yo vayamos leyendo, estemos con nuestra Biblia comprobando, cotejando, buscando información para ir comprobando y asentando este conocimiento precioso. Y por qué no, esto es lo importante, ir tomando decisiones, porque en la medida que uno va creciendo en esta luz preciosa, se requieren nuevas decisiones que uno toma para que el nombre de Dios sea glorificado, que es el propósito último, ¿cierto?, de esta doctrina en particular, que es la vindicación del carácter de Dios a través de un pueblo que depende completamente de la justicia de Cristo. Así que con esto quedamos listos para finalizar. Nuevamente decimos, la próxima semana ya nos juntamos para qué, comentar el libro, una muy breve explicación, un concurso y un espacio de conversación, ¿ya? Pero partiendo ya con el primer capítulo. Vamos a tener ahí unas 3 secciones para que podamos ir retroalimentándonos en la medida que vamos avanzando. Pero, y disculpe lo reiterativo, lo importante es que usted con su Biblia vaya comprobando esta enseñanza, memorizando, anotando textos bíblicos que articulan todo este sistema de verdades preciosas de los últimos tiempos. Así que, dándole gracias nuevamente, Pastor, por la presentación, nos vamos a despedir con una oración. Así que vamos a pedir nuevamente, Pastor, si usted nos dirige la última oración ya para que finalicemos la reunión de hoy. Adelante, Pastor. Muy bien, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos, Señor, ser parte de este pueblo maravilloso que tú elegiste, Señor, para terminar la obra de la predicación del Evangelio. Es importante, Señor, considerar lo que tú has hecho a través del tiempo y cómo, Señor, tú has bendecido, Señor, esta iglesia. Permítenos, Señor, atesorar aquellos conceptos que son importantes para poder entregarlos, Señor, a las personas, para que puedan ver que Dios es un Dios de amor y que está dispuesto, Señor, para perdonar, como también, Señor, para salvar. Señor, quédate con nosotros, bendice este club del libro, por Jesús oramos, amén.